Hola doctores, vamos a continuar ahora con las fijas de cirugía general. La causa más frecuente de apendicitis en niños, recuerden que es el aumento del tamaño de los folículos de Rux. ¿Okay? La causa inflamatoria suele ser más frecuente. Y en adultos, la causa más frecuente de apendicitis son los coprolitos o los fecalitos. Entre los dos predominan las causas inflamatorias, el aumento de tamaño de los folículos de Rux. La neoplasia más frecuente del apéndice, el benigno, el mucocele, y el maligno, el tumor neuroendocrino apendicular, que es el tumor carcinoide, productor de serotonina. ¿Okay? 4. La etiología bacteriana de la apendicitis, principalmente E. coli y bacteroides. E. coli en fases tempranas y bacteroides ya cuando se complica, cuando hay necrosis y demás. 5. ¿En qué consiste la cronología de Murphy? La cronología de Murphy incluye hiporexia, dolor migratorio, náuseas, fiebre, ¿no? Aumento de la pérdida del apetito, luego migración del dolor, náuseas, localización del dolor una vez que migra y por supuesto la fiebre después. Las fases de la apendicitis son 4, la fase congestiva, fase supurada, fase necrosada y fase perforada. Bien, la fase congestiva también le suelen llamar fase catarral, es un sinónimo. El germen que predomina en esta fase, no hay una proliferación bacteriana importante, pero dentro de los que predominan suelen ser los gram negativos. La fase congestiva se relaciona con la clínica del dolor visceral. Recuerden que el dolor visceral está asociado a estímulo de fibras simpáticas tipo C, poco mielinizadas. Por eso el dolor es inicialmente inespecífico, mal localizado. ¿Ok? La fase supurada es llamada también una fase flemonosa. Esta fase supurada o flemonosa se caracteriza por dolor localizado. Aquí las fibras que están siendo estimuladas son las fibras somáticas tipo A, ¿okay? Que ya tienen mayor cantidad de mielina, por eso la conducción del dolor es mucho más intensa y por eso el dolor se siente mucho más localizado. 12. La fase necrosada se manifiesta clínicamente con que en la fase necrosada lo que encontramos es principalmente fiebre, aumento de la temperatura. El germen que predomina en la fase perforada son los gram negativos E. coli, pero también puede haber bacteroides. ¿Okay? Aquí lo agregamos. Gram negativos y bacteroides. Gram negativos, E. coli a la cabeza. ¿Okay? 14. La fase perforada se relaciona con la clínica de dolor al rebote, los signos de peritonismo. Entonces, perforación es igual a peritonismo, rebote. Las fibras relacionadas al dolor visceral, ya lo habíamos mencionado, son las fibras tipo C, fibras simpáticas. ¿Okay? Las fibras simpáticas de poca mielina. Y las fibras relacionadas al dolor somático corresponden a las fibras tipo A, específicamente las fibras somáticas, ¿okay? De mayor cantidad de mielina. Perdón. El punto para apéndices parasecales, esto dentro de la localización de los puntos dolorosos, ¿no? Cuando estamos acá en el abdomen, en la fosa ilíaca, el ombligo, y ahí está, ¿no? Los parasecales. Los que están alrededor del ciego, el punto de McBurney. Para apéndices pélvicos, una zona inferior, el punto de Lanz. Para apéndices retrosecales, ya en la zona poco posterior, el punto de Lesene. Y para apéndices ileales, el punto de Morris. Morris, McBurney, los parasecales, Lanz, los pélvicos, y Lesene, los retrosecales. ¿Okay? El más frecuente de todos, el punto de McBurney. El dolor en la fosa ilíaca derecha cuando uno tose corresponde al signo de Dunphy. Tosemos y nos duele la fosa ilíaca derecha, un signo indirecto de apendicitis aguda. ¿Okay? El signo que al comprimir el hemiabdomen izquierdo duele la fosa ilíaca derecha es el signo de Robson, ¿no? El dolor cuando uno presiona el lado izquierdo termina
el aire yendo hacia el lado derecho, hacia el ciego, y eso comprime el apéndice, el signo de Robson. El dolor al rebote, el signo de Bloomberg. Cuando el paciente está en decúbito lateral y se hace extensión de la cadera, toda la cadera hacia atrás, eso es el signo del psoas, del iliopsoas, le llaman, ¿no? Aquí vamos a poner del iliopsoas. ¿Qué identifica el signo del psoas? El signo del psoas identifica apéndices de localización retrocecal principalmente. Cuando el paciente está en decúbito dorsal y se flexiona la cadera, eso es el signo del obturador, apéndices de localización bastante inferior. Entonces, recuerden, si lo que hay es decúbito lateral y extensión de la cadera hacia atrás, signo del iliopsoas. Si está en decúbito dorsal y se flexiona la cadera, signo del obturador. Bien, aquí el apéndice seguramente está en una localización bastante inferior, ¿no? ¿Qué identifica este signo del obturador? Localizaciones pélvicas, ¿okay? Bastante inferiores, ¿no? Seguramente el signo del obturador podría estar relacionado con el signo de Lanz, que es el punto doloroso de Lanz que hace un momento hemos visto. ¿Cuál es la conducta cuando hay un score de Alvarado de 1 a 3 puntos? Buscar otras causas de dolor. Cuando el score de Alvarado es de 7 a 10 puntos, hacia arriba, la apendicectomía es la conducta. Y cuando tenemos entre 4 a 6 puntos, hay que confirmar con imágenes, es decir, realizar una tomografía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Alvarado de 4 a 6 puntos, tomografía. Si no hay tomografía, una posibilidad es la ecografía, y si se trata de una gestante, probablemente vamos a optar por una resonancia magnética, ¿no? En gestantes, resonancia magnética. De todas maneras, se trata de evitar los contrastes, el gadolinio, entre otros. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección en apendicitis? La tomografía. Y de hecho, la tomografía con contraste. ¿Y qué hallazgos encontramos? Una dilatación del apéndice más de 6 milímetros y una pared engrosada más de 2 milímetros, edematizada la pared, ¿no? Son los hallazgos característicos. Eventualmente, en la tomografía podrían encontrar el apendicolito, el coprolito, sobre todo si se trata de adultos. 3.3. ¿Cuál es el estudio de imágenes de elección en mujeres en edad fértil y gestantes? Mujeres jóvenes y gestantes, la ecografía. ¿En qué sospechamos ante la palpación de masa en fosa ilíaca derecha en el contexto de una apendicitis? Pensamos en plastrón o absceso, sobre todo cuando tiene más de 3 días de evolución. A partir del 4.º día en adelante se forman los plastrones o abscesos. ¿Cuántos días de evolución suelen tener una masa apendicular? Mayor o igual a 4 días. Una posibilidad es decir más de 3 días y otro mayor o igual a 4 días. Viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? A partir del 4.º día en adelante se forman estas masas. Cuando tenemos apendicitis e ictericia, es probablemente un diagnóstico de pileflebitis o tromboflebitis portal. ¿Bien? ¿En qué consiste la pileflebitis? La pileflebitis consiste en microabscesos hepáticos por diseminación portal. El estudio de elección viene a ser la tomografía abdominal, que va a encontrar o explorar la presencia de microabscesos hepáticos. ¿Ok? Muy bien. 39. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más común de la apendicitis? La adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica, recuerden que tiene hallazgo previo de clínica previa de antecedente viral, congestión, catarro, y luego hay una inflamación de los folículos linfoides, de los ganglios. Recuerden que la adenitis mesentérica está asociado a linfocitosis, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se diferencia la adenitis mesentérica de una apendicitis aguda? Recuerden lo que acabamos de mencionar, linfocitosis y antecedente viral.
El manejo de la apendicitis en general es la apendicectomía, salvo ciertos casos muy particulares. En principio, si la apendicitis es no complicada y además esta apendicitis no está relacionado a un coprolito, podría optarse en ciertos casos muy específicos por tratamiento con manejo antibiótico, no quirúrgico. Pero condición básica es que no haya coprolito, ¿ok? Muy bien. La conducta quirúrgica de elección en base, cuando la base está en buen estado, apendicectomía a muñón libre. ¿Ok? Muy bien. Apendicectomía a muñón libre cuando la base está buena. Pero cuando ya la base del apéndice está comprometida, ya tenemos base perforada, ciego comprometido, entonces se realiza una apendicectomía con una jareta invaginante, ¿no? Se invagina. Cuando tenemos peritonitis localizada, el tratamiento es apendicectomía y drenaje con antibiótico terapia, ¿cierto? Peritonitis localizada hay que drenar. Y si es una peritonitis generalizada, es apendicectomía con lavado peritoneal. Entonces, ¿cuándo se lava la cavidad? Sobre todo cuando hablamos de peritonitis generalizada. El manejo del absceso apendicular es un drenaje percutáneo con antibiótico terapia. Para ser un poco más exactos acá, si el absceso mide menos de 4 centímetros de diámetro, probablemente vamos a ir solo hacia los antibióticos. Si es mayor o igual a 4 centímetros de diámetro, ahí sí optamos por un drenaje percutáneo. Es decir, no todos los abscesos se tienen que drenar. Va a depender mucho del tamaño. El manejo del plastrón o plastrón no abscedado sí es antibiótico terapia. En ambos casos, tanto en el absceso como el plastrón, la apendicectomía es diferida aproximadamente 6 semanas o 45 días posteriores a la resolución del cuadro. ¿Ok? La manifestación inicial de apendicitis en niños suele ser la obstrucción intestinal. Los niños se suelen manifestar sus apendicitis con cuadros obstructivos. Muy bien. ¿Cómo se denomina el hallazgo casual y asintomático de cálculos en la vesícula? Litiasis vesicular. Estos cálculos, los cálculos primarios más frecuentes de la vesícula, son los cálculos de colesterol, bien, los que abundan en la vesícula. Son factores de riesgo para cálculos de colesterol, la dislipidemia, la obesidad, la gestación. ¿Ok? Y estos son los que abundan más en la vesícula. Los cálculos primarios más frecuentes de la vía biliar, si estamos hablando de vía biliar, los cálculos pigmentarios marrones, sobre todo asociados a bilirrubinato de calcio. ¿Ok? Entonces, en la vía biliar, pigmentarios marrones y en la vesícula, los de colesterol principalmente. 5.3. Son factores de riesgo para cálculos pigmentarios marrones, la sepsis. Los cuadros sépticos tienden a generar mayor cantidad de pigmentos, ¿ok? Y ocasionan los cálculos pigmentarios marrones. Los cálculos que provienen de las hemólisis son los cálculos pigmentarios negros, de las anemias hemolíticas, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se suelen localizar los cálculos pigmentarios negros? En la vía biliar principal. 5.6. El estudio de elección para el cálculo el estudio de elección para el diagnóstico, de colelitiasis es la ecografía. Colelitiasis se diagnostica con eco. Si hay dolor postprandial asociado a náuseas, no tiene fiebre y no tiene leucocitosis, es decir, dolor, no leucocitosis y no fiebre, eso no tiene componente inflamatorio. Eso es un cólico biliar, un cólico vesicular. Entonces solo predomina el dolor. No hay fiebre, no hay leucocitosis, no hay componente inflamatorio. Cuando las colelitiasis son asintomáticas, cuando no hay síntomas, el manejo de elección suele ser observación. Entonces, las colelitiasis se operan cuando son sintomáticas. Si son asintomáticas, se observan. ¿Cuál es el manejo de elección para colelitiasis sintomáticas o con factores de riesgo? La colecistectomía. ¿Ok? Entonces,
¿Cuándo se hace colecistectomía? Cuando hay síntomas o factores de riesgo asociados. ¿Ok? El dolor, la presencia de Murphy positivo, la leucocitosis, es sospecha de ¿qué? De colecistitis aguda. ¿Según quién? Según los criterios de Tokio. ¿Cierto? Hay componente. El signo local de inflamación, el Murphy, y el signo sistémico de inflamación, la leucocitosis. El estudio de elección en colecistitis, la ecografía. La ecografía que ya encuentra una inflamación, una itis de la vesícula. ¿Ok? Muy bien. Son hallazgos ecográficos en la colecistitis aguda. La colecistitis se diagnostica con ecografía y esta encuentra un engrosamiento de la pared mayor de 4 milímetros, mayor o igual de 4 milímetros, eventualmente con presencia de cálculos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son signos inflamatorios locales según los criterios de Tokio? El dolor en el hipocondrio derecho, el Murphy. Entonces, estos indican signo inflamatorio local. ¿Ok? Y los signos inflamatorios sistémicos en los criterios de Tokio vienen a ser la fiebre, la leucocitosis, la elevación de PCR. Bien. Estos son signos inflamatorios sistémicos. Los criterios imagenológicos en los criterios de Tokio, ¿cuáles son? Los hallazgos ecográficos positivos, a la cabeza el engrosamiento de la pared mayor o igual a 4 milímetros. Bien, ¿cuándo sospechamos de colecistitis aguda según los criterios de Tokio? Cuando hay un signo local de inflamación A y un signo sistémico de inflamación B. ¿Cuándo confirmamos diagnóstico? Cuando hay un A, un B y un C. ¿Okay? Los hallazgos ecográficos de colecistitis básicamente son el engrosamiento de la pared mayor a 4 milímetros, el signo de la doble pared, el diámetro incrementado de la vesícula, etc. ¿Ok? Bien. Los tipos de colecistitis, estamos hablando de colecistitis litiásica, la mayoría, el 90%, son la mayor cantidad, a litiásicos 10% y el 1% colecistitis enfisematosa. La más frecuente, litiásica o calculosa también le pueden llamar. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de colecistitis aguda calculosa? La litiasis, los cálculos. El principal germen de la colecistitis aguda son los gram negativos, E. coli, Klebsiella. Muy bien. Gram negativos en general, ¿no? Vamos a poner acá. ¿Cuál es la causa más frecuente de colecistitis aguda acalculosa? Es decir, que no tiene cálculos, inmunosupresión, shock, politraumatismos, etc. ¿Okay? Situaciones, paciente en cuidados críticos. 7.3. Los principales gérmenes de la colecistitis acalculosa son también los gram negativos, igual que en la colecistitis aguda calculosa. ¿Ok? Muy bien. Y si hablamos de colecistitis enfisematosa, esta está ocasionado principalmente o tiene como principal factor de riesgo la inmunosupresión, sobre todo cuando son pacientes diabéticos, por ejemplo. ¿Ok? Y el principal germen es el Clostridium perfringens. No confundir con el Clostridium difficile, ¿no? De la colitis pseudomembranosa. Son complicaciones de la colecistitis aguda. La colecistitis aguda se caracteriza por perforación, las complicaciones, ¿no? Se perfora, puede hacer peritonitis, masas, piocolecisto, síndrome de Mirici, fístulas, colecistitis crónica, etc. Todas estas complicaciones, o la mayoría de ellas, pueden hacer llevar a interpretar una colecistitis aguda moderada. ¿Ya? Las moderadas son aquellas que tienen algún tipo de complicación. 7.7 consiste en la obstrucción extraluminal del colédoco por la impactación de un cálculo. Ese es el famoso síndrome de Mirici. ¿Y cuál es la fístula más frecuente de la colecistitis en el contexto de Mirici? La fístula que va al duodeno, la colecisto duodenal.
¿Cómo se denomina el cuadro de obstrucción intestinal por impactación en la válvula ileocecal? Eso es el ilio biliar. No confundan el síndrome de Mirici, en la cual, aquí lo voy a poner, dibujar acá, el cálculo se impacta, ¿no?, en la salida de la vesícula y comprime la vía biliar. En cambio, el ilio biliar está la vesícula, ¿no? Se comunica la vesícula con el duodeno en lo que conocemos como una fístula colecisto-duodenal. Esa es la fístula más frecuente, ¿ok? Y ese cálculo baja hasta la válvula ileocecal y ahí se impacta el cálculo y genera una obstrucción intestinal. Eso se llama ilio biliar, ¿ok? ¿Cómo se denomina el cuadro de obstrucción duodenal por cálculo impactado en el bulbo duodenal? Si el cálculo se impacta en el bulbo duodenal, es el síndrome de Bouberet. ¿Ok? La triada clínica del ilio biliar, la triada de Mordor, antecedente de litiasis, de colecistitis y obstrucción intestinal. En general, una colecistitis previa que ahora está generando obstrucción intestinal, eso es un ilio biliar. La triada radiológica del ilio la triada radiológica del ilio biliar, llamada también triada de Rigler. La triada de Rigler incluye aerobilia y radioopacidad en la fosa ilíaca derecha, con signos de obstrucción intestinal. Donde vean aerobilia con signos de obstrucción, signos radiológicos de obstrucción, eso es muy probablemente ilio biliar. ¿Ok? ¿Cómo se maneja en ilio biliar? Primero se trata la obstrucción intestinal, esto de acá, arriba lo estoy mostrando, y luego se trata la fístula. Entonces, primero se soluciona el ilio biliar. ¿Ok? ¿Cómo se denomina la imagen de la colecistitis crónica con paredes calcificadas? Cuando las paredes se calcifican, eso ya corresponde a un cuadro de cronificación. Eso se denomina vesícula en porcelana. De hecho, de ahí viene la imagen blanquecina, blanca, ¿no? Como si fuera porcelana. Estas vesículas en porcelana tienen un alto riesgo de carcinoma de vesícula. Tienen un porcentaje que supera alrededor del 15 a 20% aproximadamente de riesgo de cáncer de vesícula. Se define colecistitis aguda severa cuando presentan, ¿qué cosa? Compromiso multiorgánico. ¿Okay? Las severas, recuerden que las moderadas son las que tienen algún tipo de complicación que hemos visto hace un rato, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección de la colecistitis aguda? La colecistectomía laparoscópica. Eso ya está por sentado, ¿no? Es el gold estándar de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de elección en casos de colecistitis severa? Cuando tenemos colecistitis severa, aquí ya la Colelab no es la indicación principal. La colecistitis severa tiene contraindicación de Colelab, de hecho, y lo que se busca es hacer un drenaje percutáneo a la vesícula o la vía biliar, que es lo que denominaríamos colecistostomía. ¿Ok? Muy bien. 8.9. ¿Cuál es la causa más frecuente de coledocolitiasis? Las coledocolitiasis se caracterizan por una obstrucción del colédoco por cálculos secundarios. Bien, es decir, el cálculo viene de otro lado. ¿Y de dónde vienen estos cálculos secundarios? Usualmente vienen de la vesícula. Lo que llamaríamos cálculos residuales. Bien, ¿cuál es la clínica de la coledocolitiasis? Dolor e ictericia. Eventualmente se elevan algunas enzimas, 9.1, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa. El estudio de imagen inicial en coledocolitiasis, la ecografía. Y el estudio más preciso, la colangiografía por endoscopía y aquí vamos a poner la colangioresonancia magnética.
Hoy en día se prefiere la colangioresonancia como estudio diagnóstico por ser menos invasivo, ¿no? Ya la CEPRE se reserva cuando van a hacer diagnóstico y tratamiento conjunto. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de elección para coledocolitiasis? La coledocolitiasis se trata con CEPRE, con una esfinterotomía endoscópica. Entre paréntesis, acá lo vamos a poner, una CEPRE. ¿Cuál es la causa más frecuente de colangitis? La colangitis tiene como principal causa la coledocolitiasis, los cálculos en la vía biliar principal. ¿Okay? Un cálculo se obstruye. Pueden ser parásitos también, como el Ascaris lumbricoides. ¿Qué cánceres pueden generar colangitis? Los tumores periampulares, los quistes de colédoco. La triada de fiebre, ictericia y dolor es denominada la triada de Charcot. ¿Y eso es diagnóstico de qué? De colangitis. De colangitis aguda. ¿Bien? Fiebre, ictericia y dolor, es decir, triada de Charcot, y se asocia depresión del sistema nervioso central y shock, eso es la pentada de Reynolds. ¿Ok? Fiebre, ictericia y dolor, depresión del sistema nervioso central, shock, pentada de Reynolds, eso traduce, ¿qué cosa? Severidad. Y ante la severidad hay que se va a evitar la posibilidad de hacer CEPRE. ¿Okay? Los gérmenes en colangitis, E. coli y Klebsiella. Nuevamente los gram negativos que también están frecuentes en la colecistitis aguda, ¿no? El estudio de elección en colangitis, las colangiografías. Idealmente por CEPRE si es que es necesario, también puede ser por colangioresonancia. Pero en general una colangiografía bien hecha suele ser el estudio de elección. Según los criterios de Tokio, el A suele ser en colangitis, los signos de colestasis, signos de obstrucción, ¿no? Ictericia, elevación de bilirrubinas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transferasa. La B, los signos de inflamación sistémica, básicamente se refieren a la fiebre, a la leucocitosis o elevación de PCR. Bien, los criterios de Tokio, cuando hablamos de las imágenes en la colangitis, la colangiografía y la tomografía suelen ser los más usados. De hecho, solemos preferir colangiografías, más específico para vía biliar. Cuando sospechamos de colangitis, cuando hay signos de colestasis, un signo de colestasis y un signo sistémico, es decir, un A y un B. Un signo de colestasis que puede ser ictericia, por ejemplo, y un signo sistémico que puede ser fiebre. Ictericia y fiebre, es probable que sea una colangitis. ¿Cómo se diagnostica la colangitis? Con un signo de colestasis, un criterio de A, un signo sistémico e imágenes confirmatorias. ¿Ok? Muy bien. Se define colangitis aguda severa, aquella que presenta compromiso multiorgánico, igual que la colecistitis aguda severa. ¿Cuál es el manejo inicial en la colangitis? Aquí es importantísimo iniciar cuanto antes con antibiótico terapia. El manejo para el grado 1 de colangitis son los antibióticos y drenaje endoscópico. ¿Okay? ¿Cuál es el manejo para el grado 2 de colangitis aguda? Si estamos ante un grado 2, una lesión moderada, drenaje biliar temprano. Entonces, grado 1, cuando es leve, antibióticos y drenaje endoscópico, tal vez no tan urgente, ¿no? Grado 2, si es un drenaje biliar temprano. Y grado 3, en el manejo de la colangitis, hay que drenar urgentemente. Drenaje biliar urgente. ¿Bien? Es una complicación de la colangitis la presencia de abscesos hepáticos piógenos. De hecho, la colangitis suele ser el principal factor de riesgo para el desarrollo de abscesos hepáticos piógenos. Por supuesto que aquí, si son abscesos que provienen de una colangitis, la E. coli suele ser el más característico. ¿Ok? Muy bien. La localización más frecuente de los divertículos. Los divertículos suelen localizarse a nivel del intestino grueso, a nivel del colon sigmoides y el colon descendente. Bien.
Son factores de riesgo de enfermedad diverticular. Los divertículos se caracterizan por una edad mayor de 50 años, estreñimiento crónico, sobre todo la edad y el estreñimiento. Las formas de presentación más frecuentes aquí dice, ¿no?, de la hemorragia diverticular, debería decir forma de presentación más frecuente de la enfermedad diverticular, que la mayoría de veces es asintomático, pero cuando hace síntomas, la hemorragia suele ser una de las formas de presentación más comunes. ¿Ok? 116. Localización más frecuente de hemorragia diverticular. Los sangrados suelen ocurrir más en el lado derecho, en el colon derecho. ¿Cuál es el estudio de elección para la hemorragia diverticular? Colonoscopía, a menos que se encuentre en una fase aguda, en shock, donde sí va a ser contraindicado hacerle una colonoscopía, ¿no? Cuando está en shock con sangrado activo, no se recomienda realizar. ¿Cuál es la localización frecuente de la diverticulitis colónica? Se localizan con más frecuencia a nivel del sigmoides y el colon descendente. Bien. Los factores de riesgo de diverticulitis, suele ser la edad, el estreñimiento crónico, ya lo hemos dicho. La triada clínica de la diverticulitis, dolor, palpación de masa y fiebre. Dolor en el lado izquierdo, por supuesto. Masa palpable en el lado izquierdo y fiebre. ¿Ok? ¿Cuál es el estudio de elección en diverticulitis aguda? En diverticulitis, idealmente la tomografía con contraste, al igual que la apendicitis. Y el estudio de elección, perdón, se repite, ¿no? La tomografía con contraste. Hinchey 1 corresponde a abscesos pericólicos o flemones, ¿no? Sobre todo los engrosamientos de la pared. O abscesos muy pequeñitos. Hinchey 2 corresponde a abscesos ya más grandes, más localizados, abscesos pélvicos, intraabdominales o retroperitoneales. Hinchey 3 cuando hay peritonitis purulenta y Hinchey 4 cuando hay peritonitis fecaloidea. Me adelanto, ¿cuál es el tratamiento de los abscesos pericólicos? Hinchey 1, manejo antibiótico. Hinchey 2, cuando son menores de 4 centímetros, antibiótico. Y si son mayor o igual a 4 centímetros, manejo con drenaje percutáneo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué estudio está contraindicado en la diverticulitis aguda? En la diverticulitis está contraindicado la radiografía de colon con contraste, por la posibilidad de que al estar perforado pueda generarle una peritonitis química. ¿Cuál es la colostomía de elección cuando hay diverticulitis colónica complicada? La colostomía tipo Hartmann, es decir, a una sola boca. ¿Ok? ¿Cuál es la fístula más frecuente de las diverticulitis agudas? Las diverticulitis, cuando fistulizan, van en primer lugar a la vejiga, por eso colovesicales. Vamos con peritonitis. La etiología de la peritonitis primaria. Las primarias se caracterizan por ser monogérmenes E. coli a la cabeza, ¿no? Gram negativos. Algunos ciertos tipos de estafilococos, entre otros, pero suele ser un único germen. El tratamiento de la peritonitis primaria, antibiótico terapia. La peritonitis secundaria está relacionado a flora polibacteriana, ¿no? Ok. La primaria, un único germen, y la secundaria es polibacteriana. El tratamiento de la peritonitis secundaria es eliminar el cuadro, ¿no? El manejo quirúrgico. Y la etiología de la peritonitis terciaria es que sea principalmente micótica, ¿no? Eso, por supuesto, puede generar, puede estar ocasionado por inmunosupresión, etc. El tratamiento de la peritonitis terciaria es principalmente antibiótico terapia. La antibiótico terapia, sobre todo cuando estamos pensando en micosis o causas similares. El estudio para abscesos residuales, en general todo absceso debe estudiarse con tomografía y su tratamiento es el drenaje. La causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado, las bridas y adherencias, pero específicamente postquirúrgicas. ¿Okay? Es lo más frecuente de todo. Y la obstrucción del intestino delgado, si el paciente es no operado, entonces
vienen a ser las hernias. ¿Ok? La causa más frecuente de obstrucción del intestino grueso en países no desarrollados, en vías de desarrollo, son los vólvulos. Y si hablamos de intestino grueso en países desarrollados, a la cabeza las neoplasias, específicamente el cáncer de colon. Bien. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en general de todas las causas suelen ser las bridas y adherencias postquirúrgicas. ¿Cuál es la característica de las obstrucciones intestinales altas? Si son altas, el vómito es precoz y la distensión es epigástrica. El trastorno metabólico en obstrucciones altas en vomitadores, alcalosis metabólica con acá debe decir hipoclorémica, ¿no? Disminución del cloro y disminución del potasio. Hipoclorémicas e hipopotasémicas. 145. ¿Cuál es la característica de las obstrucciones intestinales bajas? Son los vómitos tardíos, la distensión generalizada, porque ya la obstrucción está más distal, ¿no? El trastorno metabólico, ya también en las obstrucciones bajas, suele ser la acidosis metabólica. El estudio de elección cuando hay obstrucción intestinal, radiografía de abdomen simple, aunque hoy en día se suele preferir, sobre todo cuando hay duda diagnóstica o se quiere mayor precisión, una tomografía, una TAC. ¿Qué signos se encuentran en la radiografía abdominal de las obstrucciones? Niveles hidroaéreos, signo de pila de monedas, eventualmente burbujas, sobre todo cuando se trata de obstrucciones en los neonatos. ¿Ok? Niveles hidroaéreos, pila de monedas, burbujitas. ¿Cuál es el signo de complicación de las obstrucciones intestinales? Fiebre y leucocitosis, que suelen traducir en ambos casos isquemia. ¿Ok? 150. ¿Cuál es el manejo de las obstrucciones intestinales no complicadas? Si no está complicado, su hidratación y su sondita, y si está complicado, su laparotomía. Factores de riesgo en vólvulo de sigmoides: la edad, el mesenterio largo que hace que se tuerza, la dieta rica en carbohidratos, etc. Son hallazgos imagenológicos de vólvulo de sigmoides: el grano de café, el signo de pico de pájaro, el asa en omega. Aunque de estos, el signo del grano de café es prácticamente el patognomónico, ¿no? Si el vólvulo de sigmoides está no complicado, paciente en buen estado, estable y demás, la devolvulación endoscópica suele ser el tratamiento de elección. Y si está complicado, la devolvulación quirúrgica, la sigmoidectomía. La tríada de Borchardt es característico de ¿qué? De vólvulo gástrico, vólvulo del estómago. ¿Ok? La tríada de Borchardt se caracteriza por, a ver, ¿pinta? Sí, ¿no? Acá está. La tríada de Borchardt se caracteriza por dolor, un dolor y distensión epigástricos, arcadas, pero sin contenido gástrico, o sea, sensación de vómito, pero no hay contenido gástrico, y la dificultad para pasar una sonda. Una sondita nasogástrica. ¿Ok? Muy bien. Eso es característico del vólvulo gástrico. Tríada de Borchardt. Una T es acá, ¿no? Borchardt. La tríada de Borchardt que incluye dolor, arcadas y imposibilidad para introducir sonda. Ya la habíamos puesto arriba. 158. ¿Cuánto es la duración del hilio postoperatorio? Después que los operan, dura 24 a 48 horas aproximadamente. Y la obstrucción por pinzamiento aortomesentérico es el síndrome de Wilkie, ¿sí? Ese ángulo que está por debajo de la arteria mesentérica y que puede generar obstrucciones. ¿Qué estructura anatómica se ve obstruida? En principio la tercera porción del duodeno, la vena renal izquierda y el proceso uncinado del páncreas. Suelen ser las estructuras que esa reducción, ese pinzamiento aortomesentérico puede generar. Consiste en la pseudoobstrucción del colon. Si el colon tiene una pseudoobstrucción, ese es el síndrome de Ogilvie. Y el factor de riesgo más importante son el consumo de narcóticos, de opioides, ¿no? Y por supuesto, cirugías previas
Vamos con las hernias. La definición de tumoración que protruye por orificio natural es una hernia, si el orificio es natural. Pero si el orificio es adquirido, eso se llama una eventración. Cuando se rompe una sutura o anastomosis, se llama dehiscencia. Los componentes de una hernia son el cuello, el saco y el contenido. ¿Okay? Cuello, saco y contenido de la hernia, ¿no? Las hernias falsas se caracterizan por tener ausencia de saco herniario. ¿Okay? Las falsas no tienen saco herniario. Ahí protruye grasita preperitoneal principalmente. Sobre las hernias. La hernia en la cual el contenido se adhiere al continente se denomina hernia deslizada. De hecho, las vísceras que más suelen deslizarse son el ciego, la vejiga, las trompas. Las hernias que se reducen y vuelven a protruir se llaman incoercibles. Y por supuesto, si es que ya no vuelve a protruir, se llaman hernias coercibles. Una hernia que no se reduce, que tiene compromiso vascular, se llama estrangulada. Y cuando hablamos que hay estrangulamiento, cuando hay clínica de cambios de color en la piel, leucocitosis, fiebre, entre otros. Un dolor intenso también, ¿no? 171. La hernia que protruye por debajo del ligamento inguinal se denomina la hernia femoral o hernia crural. Bien. Está por debajo del ligamento inguinal y es muy frecuente en mujeres multíparas. Bien. 172. La hernia que protruye por el borde lateral del músculo recto y la línea semilunar es la hernia de Spiegel. Línea semilunar, línea arqueada, etc. La hernia que contiene el divertículo de Meckel se denomina la hernia de Littré. Es una hernia bastante frecuente, o frecuente de pregunta, ¿no? La hernia que tiene el saco, el apéndice, en ambos son apéndices. Si está en el saco crural, hernia de Garengot. Y si está en el saco inguinal, hernia de Amiand. De hecho, la definición más exacta es la apendicitis por una hernia, una incarceración de un apéndice en el saco crural, o la apendicitis por una incarceración del apéndice en el saco inguinal. La hernia que protruye por el triángulo de Hesselbach, la hernia directa. Recuerden que los límites de Hesselbach son el ligamento inguinal, los vasos epigástricos inferiores y el borde del músculo recto anterior. Bien. Ese es el triángulo de Hesselbach y por ahí salen las directas, típico de los adultos. 177, la hernia que sale por el anillo inguinal profundo es la hernia indirecta, por la persistencia del conducto peritoneo vaginal y que llega hasta el escroto. La hernia inguinal congénita es la hernia indirecta y la adquirida es la directa. Por eso la congénita suele ser más frecuente en niños y la adquirida más frecuente en los adultos. La hernia que llega al escroto, lo comentamos hace un momento, la hernia que llega al escroto es la hernia inguinal indirecta. El tratamiento del saco herniario inguinal en niños, en el tratamiento de las hernias, el saco inguinal de los niños se reseca. Por eso solemos decir que se realiza una herniotomía. Bien. ¿Cuál es la técnica de elección por su baja recidiva, por su baja recurrencia? Es la técnica de Lichtenstein. Es hasta ahora todavía la hernia la técnica todavía más usada. Recuerden que Lichtenstein es una técnica que coloca malla por abordaje anterior. Es lo contrario a las laparoscopías. La técnica en la que se usan bilaterales, las técnicas posteriores, las técnicas laparoscópicas. Recuerden que la técnica preperitoneal por laparoscopía es la totalmente extraperitoneal TEP o transabdominal preperitoneal. Me falta una P acá. TAP. En conclusión, para efectos prácticos, la técnica de elección hoy en día todavía es la técnica de Lichtenstein, o al menos la que más se suele hacer. Las laparoscopías poco a poco van ya siendo gold estándar en muchos temas, en donde sí es de indicación las técnicas laparoscópicas posteriores o preperitoneales, es en las hernias bilaterales principalmente. Bien, una hernia, ¿qué complicaciones tiene el día 1 y 2? Hematomas y seromas. Y en general, muchas de las heridas quirúrgicas. Día 1, hematomas, día 2, seromas. Son complicaciones de las hernioplastías. El día 4 o 5, la infección del sitio operatorio. ¿Dónde se localiza la hernia crural o hernia femoral? Ya lo hemos comentado, por debajo del ligamento inguinal, típico de las mujeres multíparas.
188, factores de riesgo de hernia crural en mujeres, ancianas, multiparidad o hernia femoral, ¿no? Recuerden que la hernia crural o hernia femoral es una hernia con alta tasa de estrangulamiento. ¿Cómo se manifiestan las hernias epigástricas, las de la línea alba, las que están por encima del ombliguito? Con dolor, principalmente con dolor. Recuerden que las hernias epigástricas también las conocemos como hernias falsas. No tienen un saco herniario. No hay saco y el contenido tampoco es víscera intraabdominal, ¿no? Es generalmente grasa preperitoneal. La localización más frecuente de las fisuras anales es la línea media posterior, 90%. El anterior, 10%. Son factores de riesgo de las fisuras anales el estreñimiento crónico, el paso de las heces duras, y cómo se manifiesta con dolor al defecar y eventualmente con un sangrado escaso leve al final, ¿no? ¿Cómo se manifiestan las fisuras anales crónicas? Las fisuras, además del dolor y del eventual sangrado, tienen úlceras, hemorroides centinela y pliegue cutáneo, todo en la misma línea. La triada de las fisuras crónicas. Úlcera, hemorroide centinela y pliegue cutáneo, lo que conocemos como un plicoma. El manejo inicial de las fisuras anales, baños de asiento, dieta rica en fibra, analgésicos, pomadas de nitroglicerina. Nitroglicerina tópica. ¿Okay? Lidocaína también tópica para aliviar el dolor en caso sea necesario. El objetivo del tratamiento de las fisuras anales es relajar el esfínter interno. Por eso, el tratamiento de elección es la esfinterotomía lateral interna y en casos de riesgo de incontinencia fecal, la toxina botulínica, el Botox, ¿no? Pero la mayoría suele terminar en esfinterotomía como tratamiento ya de elección. 197 son factores de riesgo para hemorroides, el estreñimiento crónico, la obesidad, la multiparidad por el aumento de la presión intraabdominal. El grado 1 de hemorroides no prolapsa, pero ojo, pero sí sangra. El grado 2 de hemorroides prolapsa al esfuerzo, prolapsa al pujo, al defecar, pero tiene reducción espontánea, también sangra. El grado 3 de hemorroides prolapsa, incluso prolapsa, recuerden, espontáneamente, pero se reducen de forma manual o digital. ¿Okay? Eso es el grado 3. Y el grado 4 ya no se puede reducir. El tratamiento de las hemorroides, grado 1, es manejo médico. El de grado 2, ligadura con bandas, manejo con ligaduras y bandas elásticas, la escleroterapia, la escleroterapia, la fotocoagulación son alternativas también. ¿Ya? En grado 3, la hemorroidectomía y en grado 4 también la hemorroidectomía. Con la particularidad que en el grado 3 la hemorroidectomía es una hemorroidectomía cerrada o de Ferguson generalmente, y en el grado 4 la hemorroidectomía es una hemorroidectomía abierta o de Milligan-Morgan. Bien. 206, la principal causa de las fístulas anorrectales son los abscesos. Los abscesos anorrectales. ¿Ok? Un absceso suele llevar a una fístula y una fístula también puede terminar complicándose en un absceso. Ambos están relacionados. Según Parks, la localización principal de las fístulas es la localización interesfintérica, entre los esfínteres, o tipo 1 dentro de la clasificación de Parks. Recuerden que la tipo 2 es la transesfintérica. ¿Okay? 208, según Gutzal, las fístulas anorrectales rectas, cortas y únicas son las fístulas anteriores, y las que son curvas y largas, complejas, son las posteriores. Predominan las rectas, cortas, únicas, radiadas, así les suelen llamar también. Las anteriores son las más frecuentes, afortunadamente, porque son más simples. En el estudio de elección de las fístulas, la resonancia magnética es hoy en día ya ha superado a la ecoendoscopía. Tiene una calidad de imagen y trazado de las fístulas mucho más claro, más exacto, y permite una adecuada reconstrucción. Y la resonancia magnética es el estudio de elección.
El tratamiento más común son de las fístulas, es la fistulotomía, mientras la fistulotomía, sobre todo cuando son fístulas bajas o no complejas, que son la mayoría, y fistulectomía en caso sean altas. ¿Ok? Muy bien. Es causa frecuente de abscesos la infección de las glándulas perianales. 13. Principales factores de riesgo de los abscesos. Los abscesos ocurren sobre todo en pacientes con obesidad, sedentarios, diabéticos. ¿Okay? 2.14. ¿Y dónde se localizan? La localización más frecuente es la localización perianal subcutánea. La clínica de los abscesos anorrectales se caracteriza por ser masas eritematosas flogóticas con dolor pulsátil. El tipo es un dolor constante, no depende de la defecación, pero late, pulsa. Y como absceso, ¿qué es? Fiebre. El tratamiento de los abscesos anorrectales, drenaje y por supuesto con su cobertura antibiótica. Pero de esos, el drenaje, la debridación suele ser el concepto más importante. ¿Dónde se localizan los senos pilonidales? Generalmente en la región sacra. Estos senos pilonidales pueden complicarse a quistes, a abscesos. Cuando un seno pilonidal se complica a un quiste pilonidal, el tratamiento suele ser la marsupialización. ¿Cómo se manejan los senos pilonidales cuando se abscedan? Como todo absceso, drenaje. ¿Cómo se define politraumatismo? 2 o más lesiones, de las cuales al menos una de ellas pone en riesgo la vida de la persona. ¿Ok? Esa es la definición de politraumatismo. 2 o más lesiones vitales. Con eso pueden resumir todo. ¿Cómo está la inmunidad en un politraumatizado? Está disminuida, se le considera inmunosuprimido. ¿Qué radiografías se deben solicitar en un politraumatizado? Radiografía cervical, de tórax, de pelvis. Son las 3 radiografías mínimas que un politraumatizado debe tener. El principal órgano lesionado es el intestino delgado y luego el hígado. Y en trauma abierto y en trauma cerrado, el vaso. Conclusión, trauma abierto, intestino delgado, cuchillo, bala. Trauma cerrado, accidente de tránsito, caídas, el vaso. Aunque las diferencias tampoco es que sean muy exactas, ¿no? Muy pequeñas, perdón. O muy grandes, disculpen. Son muy cercanas ahí las prevalencias tanto de vaso como de hígado. ¿En qué caso se indica el manejo quirúrgico en trauma abdominal? En trauma abdominal se indica cirugía cuando hay perforación, peritonismo, inestabilidad hemodinámica. ¿Y cuando indican observación? En pacientes que están hemodinámicamente estables, que no hay perforación, que no hay peritonismo. ¿Okay? Todo lo contrario. Esta es probablemente la fija más importante porque resume y detalla cuáles son las situaciones en las cuales sí vamos a tener que operar. 227, ¿cuál es el estudio de elección en pacientes hemodinámicamente estables en trauma? Si están hemodinámicamente estables, la tomografía es el estudio de elección. Y si están hemodinámicamente inestables, el FAS. Ya el lavado peritoneal va quedando de lado en la historia, se hace muy poco. El lavado peritoneal es muy útil en situaciones de neoplasias, de cánceres, para hacer cuando hay sospecha de carcinomatosis o diseminación peritoneal, ¿no? Pero ya hoy en día la ecografía es prácticamente el estudio de elección cuando está inestable y la tomografía cuando está estable, ¿ok? Pero igual, los criterios de positividad de un lavado peritoneal diagnóstico incluyen más de 100.000 glóbulos rojos en el recuento o más de 500 glóbulos blancos, además de más de 175 unidades internacionales de amilasa y presencia de bacterias, ¿no? De hecho, lo más clásico es la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de glóbulos blancos, de eritrocitos y leucocitos. La indicación en trauma abierto por arma de fuego es la laparotomía. Está baleado, hay que operar. Cuando se observa un paciente con trauma por arma de fuego, la observación es cuando está no perforado, hemodinámicamente estable. Los mismos criterios que hemos visto hace un rato para la observación de los pacientes con trauma abdominal. 232, ¿qué es lo más importante evaluar en trauma abierto por arma blanca? En general, la estabilidad hemodinámica. Si está inestable, se opera, ¿no? Y si está estable, se explora la herida. Acuchillado,
Los estables, se explora la herida. Los inestables, se opera. ¿Ya? Y por cierto, si una vez que se explorara la herida, si es una herida penetrante, va a ir a la laparotomía. Y si es una herida no penetrante, va a quedar en observación seguramente y sutura de la lesión, ¿no? ¿Qué es lo más importante evaluar en trauma cerrado? Como en la mayoría de traumas, la estabilidad hemodinámica. La conducta, cuando está estable, un accidente de tránsito con trauma cerrado, está estable, se observa. Y si se encuentra estable, ¿qué estudio vamos a realizar? Tomografía, lo hemos visto hace un rato. ¿Y qué conducta ante un paciente inestable? Hay que reponer volumen. Inestable nos referimos con caída de la presión arterial, elevación de la frecuencia cardíaca como datos más comunes, ¿no? Expansores de volumen. De ser necesario, paquetes globulares, expansión de volumen sanguíneo precoz. Y el estudio que se realiza cuando están inestables, esto ya lo hemos visto, la ecografía. Bien. ¿Cuál es el manejo ante un trauma abdominal cerrado con trastorno del sensorio, con shock? La laparotomía. ¿Okay? El trauma abdominal cerrado, que ya está con trastorno del sensorio, es porque ha tenido una pérdida de volumen bastante importante. Ya no hay tiempo acá de estar corrigiendo o haciendo estudios, perdón. Va de frente a la laparotomía. Así que están seguros que es un trauma abdominal, ¿no? Si el lavado peritoneal y el FAST salen negativos, cuando hacen ecografía, entonces deben sospechar que la lesión no está en el abdomen, o al menos en la cavidad peritoneal, y deben buscar lesiones en el retroperitoneo. ¿Ok? ¿Y con qué estudio? Si nuestro lavado peritoneal y ecografía salen negativos, sospechamos de lesiones de retroperitoneo, ¿con qué estudio? Recuerden que para el retroperitoneo el estudio de elección suele ser la tomografía. Muy bien, cuando hay equimosis periumbilical en un trauma, se denomina signo de Cullen, es alrededor del ombligo, y cuando la equimosis está en los flancos, el signo de Gray-Turner, ¿no? Usualmente relacionado a lesiones retroperitoneales. Signo que indica dolor en hipocondrio izquierdo con irradiación a la axila, el signo de Kerr, ya que tiene el signo de Kerr que traduce una lesión esplénica. ¿Qué es el signo de Kerr? El signo de Kerr es el dolor en el hipocondrio izquierdo que se va a la axila luego de una lesión en el hipocondrio izquierdo. ¿Okay? Trauma de vaso. Sobre los hematomas retroperitoneales, en la zona 1, recuerden que está el páncreas, la vena cava inferior, el duodeno, y esta zona suele ser quirúrgica, ¿no? Si lo dividimos, la línea, acá, ya, la zona 1, en la zona central, ¿sí? Donde está el duodeno, el páncreas, siempre se opera, siempre se explora. La 2 son las zonas laterales, donde están los riñones, quedan en observación, y la zona 3 es la zona pélvica, que también queda en observación. La zona pélvica, donde están los vasos ilíacos. El estudio de elección, cuando hablamos de hematomas retroperitoneales, como en todo estudio de retroperitoneo, es la tomografía. La triada letal, la triada de la muerte, se caracteriza por estos 3 hallazgos: por hipotermia, por coagulación, trastornos de coagulación, coagulopatías y acidosis metabólica. Acidosis, hipotermia y trastorno de coagulación, triada letal, triada de la muerte. Bien. ¿Y qué hacemos cuando tenemos la triada letal? Control de daños. El control de daños tiene una primera etapa que comprende el control del sangrado, el control de la hemorragia y la contaminación. ¿Con qué medidas? Con el packing hepático, bolsas de Bogotá, colocación de silos. Filos no, silos. Hay una corrección ahí. Bien, causa principal del trauma renal. El trauma renal, los accidentes de tránsito.
La característica clínica del trauma renal es la hematuria, ¿okay? El sangradito. ¿Qué estudio para trauma renal? Urotomografía, UroTem. En vejiga, la causa principal suelen ser las iatrogenias, pero también los accidentes de tránsito, entre otros, ¿no? Lesiones incluso por arma de fuego, etc. El trauma ureteral, estamos en uréter. El trauma de uréter se caracteriza por microhematuria y la urografía excretora es uno de los estudios de elección. El manejo de urgencia para derivar la orina es la nefrostomía. Ahora, igual hay que repararlo. Aquí solamente se refiere a como manejo de elección, ¿no? de urgencia. Cuando está dañado el uréter, usualmente colocamos un catéter acá. Eso es una nefrostomía para derivar la orina. ¿Okay? Posteriormente tiene que haber, por supuesto, una anastomosis, una corrección de este uréter. En trauma vesical se caracteriza por macrohematuria. Si en el caso de uréter era microhematuria, en la vejiga es macrohematuria. Y el estudio es la uretrocistografía retrógrada o simplemente cistografía retrógrada. Ingresar con contraste a la vejiga para ver que no haya fuga del contraste. El manejo de urgencia en el trauma vesical es la colocación de una sonda Foley para poder evacuar la orina. Bien. Si el trauma de vejiga es intraperitoneal, casi todos se operan. Los intraperitoneales van a cirugía. Si el trauma es extraperitoneal, depende del tamaño. Si es chiquito, menos de 2 centímetros, va a observación. Si es grande, más de 2 centímetros, va a cirugía. Bien. La causa principal del trauma uretral es la fractura de pubis, secundario, fracturas de pelvis, ¿no? Sobre todo a nivel del pubis. Secundario a accidentes de tránsito. La clínica característica es la uretrorragia, el globo vesical. El estudio de elección en trauma de uretra es la uretrocistografía retrógrada, similar al estudio que se hace en vejiga. ¿Cuál es el manejo de urgencia? En vejiga, la talla vesical. ¿Qué está contraindicado en trauma de uretra? La colocación de una sonda Foley. La colocación de sondas cuando la uretra está lesionada puede ser más contraproducente. Bien. La causa principal de isquemia mesentérica, de infartos, de isquemia mesentérica, es la embolia arterial. También puede ser la trombosis, y en general cualquier accidente que pueda llevar a una hipoperfusión a nivel intestinal. ¿Cuál es la clínica de la isquemia mesentérica? Dolor difuso en pacientes con antecedentes cardiovasculares. El antecedente cardiovascular que lleva a signos a un abdomen agudo, más que dolor difuso, pondríamos abdomen agudo, con todo lo que eso implica. Eso es muy probablemente isquemia mesentérica. ¿Y cómo se estudia? Con una angiotomografía. La isquemia cólica en el colon es más frecuente a nivel del lado izquierdo. ¿Okay? Hasta arriba, la isquemia mesentérica suele referirse a la del intestino delgado por una cuestión ya pedagógica. En cambio, cuando hablamos de isquemia cólica, ya estamos hablando del intestino grueso, ¿no? Del colon. El propio nombre lo dice. Es en el lado izquierdo con más frecuencia. Y la causa principal suele ser el shock. El shock hipovolémico usualmente, que hace que se reduzca la perfusión a nivel del colon. ¿Cuál es la clínica de la isquemia cólica? Un dolor en el lado izquierdo con antecedente de shock. Entonces, abdomen agudo con antecedente de embolia arterial, isquemia mesentérica. Shock y ahora dolor en el lado izquierdo, isquemia cólica. ¿Está bien? La causa principal de la isquemia mesentérica crónica está relacionada a la formación de placas ateromatosas, de la aterosclerosis propia también de los vasos mesentéricos. En 277, ¿en qué órgano es más frecuente el infarto de víscera sólida? En el vaso. El vaso es la víscera sólida que más suele infartarse. ¿Cuál es la definición de aneurisma de aorta abdominal? Un aneurisma de aorta abdominal se define como aquella que su diámetro al dilatarse incrementa más del 50%. Son factores de riesgo comunes en aneurismas de aorta, la hipertensión, el tabaquismo. Tumor benigno más frecuente del esófago, el leiomioma. El leiomioma.
No el leiomiosarcoma, que ya sería una forma de malignización, ¿no? El leiosarcoma. La manifestación más frecuente de los tumores de esófago es la disfagia. Y una disfagia progresiva, por supuesto, ¿no? Va aumentando primero a sólidos y posteriormente va yendo hacia líquidos, la progresiva. Tumor benigno más frecuente del estómago, los pólipos hiperplásticos, ya estamos en estómago. El tumor benigno más frecuente del intestino delgado, los pólipos adenomatosos, igual que en el colon. Y 284, precisamente en el colon, los adenomas del colon, ¿no? Sin tilde, pueden ser tubulares, vellosos y túbulo-vellosos. ¿Cuáles son los que tienen más posibilidad de malignizar? Los vellosos, los adenomas vellosos. ¿Cuál es el tipo de adenoma de colon que maligniza? Lo que acabamos de decir, los adenomas vellosos. ¿Cuál es el tratamiento de los pólipos pediculados y sésiles? La resección endoscópica. Hay que resecar estos pólipos por vía endoscópica, incluso si son sésiles, ¿ah? Entonces, eso es lo que están pegaditos, ¿no? Tumor benigno más frecuente del hígado, el tumor quístico simple. Los hemangiomas también son importantes, de cierta frecuencia, pero el quiste simple es el más común. Tumor benigno más frecuente del apéndice, el mucocele apendicular. En el caso del apéndice, el mucocele. ¿Cuántos pólipos deben hallarse en la endoscopía en la poliposis adenomatosa familiar? Para diagnosticar poliposis adenomatosa familiar, más de 100 pólipos. El tratamiento de la poliposis adenomatosa familiar es la colectomía total. Y por supuesto, luego de la colectomía quedan en una anastomosis entre el íleon y el recto. Iliorectostomía. Okay. Con sus respectivas reconstrucciones y plastías para evitar o para favorecer la continencia fecal, ¿no? ¿Cuál es el síndrome donde hay poliposis con tumores cerebrales? El síndrome de Turcot, ¿no? Con tumores en la glía. Y cuando hay osteomas craneales, tumores en la región del cráneo, sobre todo en la región facial, es el síndrome de Gardner. ¿Okay? Con tumores cerebrales, Turcot. Con osteomas, Gardner. 293. Cuando hay amartomas con pigmentación mucocutánea, los puntitos que salen sobre todo en la zona perioral, acá lo vamos a poner en la zona perioral, ese es el síndrome de Peutz-Jeghers. Está asociado también, recuerden, a cáncer de mama, cáncer de páncreas, entre otras neoplasias. Síndrome de Banayan-Riley-Rubalcaba, o simplemente Rubalcaba o Riley. Tiene amartomas, parecido a Peutz-Jeghers, tiene lipomas, macrocefalia y lentiginosis. Sobre todo se van a recorrer mucho por la macrocefalia. Muy característico en este síndrome. Bueno, esos son los síndromes polipósicos y amartomatosos. Turcot, Gardner, Peutz-Jeghers, Banayan, Rubalcaba. El síndrome de Cowden presenta amartomas múltiples amartomas en diferentes partes del cuerpo. El síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es un síndrome de cáncer hereditario no asociado a poliposis. No está asociado a poliposis. Hay Lynch tipo 1, Lynch tipo 2, eso que incluso están relacionados a patologías ginecológicas, ¿no? El tumor maligno más frecuente del tercio medio del esófago. Ya estamos en esófago. Cáncer de esófago, carcinoma epidermoide. ¿Qué factores de riesgo? El alcohol, el tabaco. Y en la parte distal, en el tercio distal del estómago, el adenocarcinoma. Es el más frecuente. Y el factor de riesgo, la esofagitis de Barrett, la metaplasia por esofagitis de Barrett. Entonces, tercio medio, carcinoma epidermoide, tabaco y alcohol. Tercio distal del esófago, más abajito, el reflujo gastroesofágico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis de Barrett, las metaplasias. El lugar de diseminación de los tumores malignos del esófago, diseminación continua a los órganos continuos en el caso del tercio medio y diseminación hematógena portal en el caso del tercio distal. Y por eso van al hígado generalmente.
Vamos, 302, tumor maligno de estómago más frecuente, el adenocarcinoma. Y la localización más común, el antro. Son factores de riesgo, los antecedentes familiares, la cabeza, el grupo sanguíneo tipo A, el Helicobacter pylori suele ser de los desencadenantes, la anemia perniciosa, la dieta rica en nitratos e nitritos, ¿no? Las comidas a altas temperaturas, etc. Las lesiones premalignas comienzan sobre todo con la gastritis crónica atrófica. Recuerden que para que haya gastritis crónica atrófica, el Helicobacter pylori genera el proceso inflamatorio crónico que lleva a la atrofia. Y esta atrofia lleva a la metaplasia, luego a la displasia, y eso lleva al adenocarcinoma. Esa es la ruta de la gastritis crónica. La otra ruta es la vía de los pólipos. Los pólipos también pueden terminar malignizando. ¿Okay? La clínica más frecuente del cáncer gástrico es la baja de peso, el dolor epigástrico, la llenura precoz, la anemia propia de las neoplasias del tracto gastrointestinal. Es bastante inespecífica, pero a veces aparecen hallazgos más específicos como el 307, el ganglio de Virchow, el ganglio supraclavicular, el ganglio de Irish es el ganglio axilar, el ganglio o tumor de María José, el ganglio periumbilical. Los tres son característicos del cáncer gástrico. El cáncer gástrico temprano es el que no llega a la capa muscular, así se define, ¿no? El early, no llega a la capa muscular. El adenocarcinoma de tipo intestinal es el que tiene un alto grado de diferenciación, es el que termina formando glándulas bastante diferenciadas. ¿Ok? Y el adenocarcinoma de tipo difuso es el de bajo grado de diferenciación. Este es el que termina formando las famosas células en anillo de sello. ¿Ok? Muy bien. Más frecuente suele ser en nuestro medio el de tipo intestinal, generalmente. El estudio diagnóstico de elección en cáncer gástrico es el estudio diagnóstico de elección en el cáncer gástrico es la endoscopía con la respectiva toma de biopsia, y el estudio de elección para evaluar metástasis a distancia es la tomografía. El PET scan también ayuda, pero el PET scan tiene ciertas limitaciones para algunos tipos de cánceres, entonces en general preferimos todavía la tomografía para el estudio de diseminación a distancia. ¿Okay? El tratamiento del cáncer gástrico a nivel del antro, que es lo más frecuente, es gastrectomía subtotal o gastrectomía, pueden llamarle parcial, o gastrectomía distal. ¿Okay? Cualquiera de los tres términos es válido con su respectiva diseminación ganglionar. ¿Okay? Y en el caso del cáncer gástrico, los esquemas actuales incluyen el esquema FLOT, ¿no? El FLOT, la FD5-fluorouracilo, el fluorouracilo, la leucoborina, oxaliplatino y el 12-taxel o el taxotere, ¿no? La T viene de taxotere. FLOT, antes y después de la cirugía, ¿ok? Que se administran en ciclos de 2 semanas, antes y después. El asunto es que sepan que es el esquema perioperatorio asociado a cirugía, asociado a la gastrectomía. ¿Ok? El tratamiento cuando es a nivel del fondo, del cardias, o sea, no está en el antro, sino en el fondo cardias, la gastrectomía es total. ¿Ok? El tratamiento cuando se trata de un cáncer gástrico tipo estadio T1A. T1A, recuerden que es el que solo lleva a la mucosa. Si ya llega a la submucosa es T1B. Si es T1A, la resección es endoscópica. A partir de T1B en adelante ya incluye gastrectomía. ¿Okay? ¿De qué tipo son los linfomas gástricos? Los linfomas gástricos, ya no los adenocarcinomas, sino los linfomas, son de tipo MALT, tumores de tejido linfoide asociado a mucosas. Son linfomas de tipo no Hodgkin. ¿Okay?
Recuerden que aquí también estos linfomas son desencadenados por el proceso inflamatorio propio del Helicobacter pylori, que genera una proliferación, migración de linfocitos tipo B. Y es lo que dice acá, ¿no? Los linfomas gástricos se asocian a infección por Helicobacter pylori. ¿Cuál es el tratamiento de los linfomas gástricos? Los linfomas requieren manejo médico, quimioterapia generalmente. La cirugía está reservada solo para casos de alta recurrencia o en el cual el manejo médico ya no es suficiente. La localización más frecuente de los tumores GIST, de los tumores del estroma gastrointestinal, son el estómago, el intestino delgado principalmente. El cáncer colorectal más frecuente, es el adenocarcinoma. Bien. El adenocarcinoma, sobre todo el que proviene con más frecuencia de los adenomas de tipo vellosos. ¿Okay? Dentro de los factores de riesgo está la edad, los antecedentes familiares. Generalmente a partir de los 40, 45 años ya empieza a aumentar el riesgo y a partir de los 50 ya se suele disparar. Síndromes hereditarios que ya hemos visto, adenomas, la obesidad, el tabaquismo, etc. Esos son los que aumentan, y los que disminuyen en general suelen ser los AINES, que suelen administrarse cuando hay alto riesgo, ¿ok? Los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es la condición premaligna más frecuente del cáncer colorectal? La condición premaligna del cáncer colorectal más frecuente son los pólipos adenomatosos, que son los que terminan muchas veces evolucionando a cáncer de colon. ¿Okay? La clínica que predomina en el lado derecho, en los cánceres del lado derecho, es la anemia, sobre todo a nivel del ciego, del colon ascendente. Aunque la anemia es común a casi todos los tipos de cánceres, como que es una constante más frecuente acá. La clínica en el lado izquierdo, principalmente la obstrucción intestinal por el tipo de crecimiento anular que suele tener el tumor en esta región. Bien. Es el signo característico de la radiografía abdominal en el cáncer colorectal, el signo de la manzana mordida, ¿no? Que ya es un estudio que ya se hace cada vez menos, un signo radiológico, mucho antes de la era de las tomografías, de las colonoscopías y demás, pero era bastante útil, ¿no? Todavía queda el registro histórico y eventualmente todavía se hace. El estudio de elección en el diagnóstico finalmente va a ser la colonoscopía con la toma de biopsia. El estudio de elección para evaluar metástasis a distancia en cáncer colorectal es la tomografía. Como en la mayoría de diseminaciones de cáncer, el estudio de elección suele ser la tomografía. El marcador tumoral en cáncer colorectal es el antígeno carcino embrionario, el CEA. En el tamizaje de cáncer colorectal se realiza principalmente la colonoscopía. Suele ser todavía el estudio que con más frecuencia se hace. Ya las edades incluso están variando un poquito. Y bueno, la inmunoquímica fecal, ¿no? El FIT se refiere al test de inmunoquímica fecal. También se puede hacer, bastante más accesible, incluso se evita realizar los estudios colonoscópicos, pero en nuestro medio hacemos colonoscopía todavía. ¿Ok? En el 333, el tamizaje de cáncer colorectal en pacientes de bajo riesgo se suele indicar a partir de los 45 años. Antiguamente decíamos a partir de los 50, ¿no? Hoy en día ya esto ha bajado por el aumento de la incidencia. Ya es a partir de los 45 años y se va repitiendo cada 10 añitos. Cuando tienen alto riesgo el cáncer colorectal,
ya baja a partir de los 40 años. Y cuando hay síndromes hereditarios como la poliposis adenomatosa familiar y demás, esto se va individualizando. Bien. Ok. ¿Cómo se trata el cáncer colorectal del lado izquierdo? Hemicolectomía del lado izquierdo, ¿no? Y el del lado derecho, una hemicolectomía del lado derecho. En ambos casos se puede realizar también quimioterapia adyuvante, sobre todo en casos individualizados en los cuales hay enfermedad relativamente avanzada. ¿Ok? Recuerden que FOLFOX y CAPOX son esquemas que se suelen utilizar, son muy similares y de cierta frecuencia para el tratamiento del cáncer colorectal. ¿Ok? Como quimioterapia adyuvante, similar al esquema FLOT que hemos visto en cáncer de colon, en cáncer gástrico. ¿Cómo se trata el cáncer colorectal? En el ángulo esplénico es una hemicolectomía ampliada, una hemicolectomía izquierda ampliada, y si estamos en el ángulo hepático del lado derecho, la hemicolectomía es del lado derecho, también ampliada, extendida hacia el otro lado. ¿Okay? La diseminación en cáncer de recto superior, cuando estamos ya en el recto superior, por el tipo de drenaje venoso que hace, va hacia el hígado, hace diseminación hepática por vía portal. Los del recto superior. En cambio, los del recto inferior, el cáncer de recto inferior hace diseminación extrahepática porque ya no hace un drenaje venoso hacia la vena porta, sino hacia la vena cava. Bien. La cirugía de los cánceres del recto inferior consiste en anoplastía, amputación quirúrgica cuando no puede obtenerse un margen adecuado, ¿no? En lo posible, la intención en los cánceres del recto inferior es siempre preservar el esfínter. ¿Ok? Lo ideal va a ser amputaciones bastante limitadas con preservación del esfínter, con márgenes adecuados, pero si no pudiera preservarse el esfínter, no pudiera obtenerse márgenes adecuados, sí va a ser una amputación abdominoperineal, ¿ok? Una resección abdominoperineal. El tipo más frecuente de cáncer de ano es el carcinoma epidermoide o de células escamosas. Los factores de riesgo del cáncer de anito incluyen la infección por virus del papiloma humano, las cepas 16, 18. ¿Sí? El tratamiento del cáncer de anito suele ser la quimioterapia y la radioterapia combinadas. Recuerden que la cirugía está reservada cuando hay falla del tratamiento. Acá en el 345, de fallar el tratamiento, se opta por resección abdominoperineal. Quimioterapia, radioterapia inicial y si hay fracaso, vamos a la resección abdominoperineal. El tumor neuroendocrino apendicular más frecuente es el tumor carcinoide. El síndrome que puede generar este cáncer es el síndrome carcinoide por liberación de serotonina, son serotoninérgicos, ¿no? La clínica del síndrome carcinoide incluye rubor facial, eritema cutáneo, mientras el marcador tumoral de tumor carcinoide es el 5-hidroxiindolacético en orina. ¿Ok? El manejo del tumor carcinoide de apéndice menor de 2 centímetros no invasivo es la apendicectomía. El manejo del tumor carcinoide en tumores mayores a 2 centímetros es la hemicolectomía del lado derecho. Entonces, aunque haya hoy en día guías que ya hablan incluso de puntos de corte de 1 centímetro, hay ciertas variaciones. En general, en el examen sí tengan lo más práctico, lo más común que suelen ser todavía los 2 centímetros de tamaño, ¿no? Y ciertos casos individualizados de infiltración, invasión de la base, del mesenterio, etcétera, como indicación para hemicolectomía. El tipo más frecuente de cáncer de vesícula
al igual que en la gran parte del tracto gastrointestinal, el adenocarcinoma. ¿Y dónde se suelen localizar? En el fondo vesicular. ¿Qué factores de riesgo? Sexo femenino, la litiasis es el principal factor de riesgo, sobre todo cuando hace procesos crónicos o son cálculos grandes, cuando hay presencia de pólipos adenomatosos, cuando hay complicaciones de la colecititis crónica como vesícula en porcelana, vesícula esclerotrófica, etc. Los tipos más frecuentes del colangiocarcinoma son adenocarcinomas, los cánceres de vía biliar. Y esos se encuentran sobre todo a nivel de la vía biliar extrahepática proximal, a nivel de la bifurcación de los conductos hepáticos, acá, que es el famoso Bismuth 2. ¿Ok? Bien. Son factores de riesgo de los colangiocarcinomas, la colangitis esclerosante primaria, los quistes de colédoco, las fasciolasis. ¿Ok? La colangitis esclerosante primaria, eso es el principal factor de riesgo desencadenante, condición premaligna previa de los colangiocarcinomas. Los colangiocarcinomas de la bifurcación hepática se denominan los tumores de Klatskin, corresponden a la clasificación de Bismuth 2. ¿No? Son justamente los que hemos descrito arriba, los que están ahí en la bifurcación. ¿No? Los tumores periampulares, los que están alrededor del colédoco en la parte distal, son el tumor de cabeza de páncreas. Este es el más frecuente de todos. El colangiocarcinoma distal, los ampulomas y los cánceres de duodeno. El tumor periampular más frecuente, acabamos de mencionar, es el cáncer de cabeza de páncreas. Y el tipo histológico es el adenocarcinoma de tipo ductal, muy similar al cáncer de mama, ¿no? La localización más frecuente del cáncer de páncreas es la cabeza. Y los factores de riesgo están relacionados al alcoholismo crónico, a la pancreatitis crónica, al tabaquismo. La tríada clínica del cáncer de páncreas: ictericia, dolor y baja de peso. ¿Ok? En general, de los tumores periampulares, ahora, de cabeza de páncreas es el más frecuente, pero ictericia, dolor, baja de peso son los más comunes. Y de los tres, el más precoz suele ser la baja de peso. Aparece incluso antes del dolor, antes de la ictericia. ¿Ok? El marcador tumoral de cáncer de páncreas es el CA19.9. No solo para páncreas, sino también para vía biliar, pero con cierta especificidad mayor a nivel pancreático. ¿Cuál es el tratamiento curativo en el cáncer de páncreas? La cirugía de Whipple, aun cuando, o sea, es la cirugía resectiva, cuando el tumor es resecable, con las particularidades que puede tener de alta mortalidad también, ¿no? El cáncer de hígado más frecuente es, los cánceres de hígado más frecuentes son las metástasis. La mayoría viene de otros tumores, sobre todo gastrointestinales. Y solo un 10% corresponde a tumores primarios, a propios del hígado. Y dentro de estos tumores primarios están los hepatocarcinomas o los carcinomas hepatocelulares. Bien. El 369, los factores de riesgo de carcinoma hepatocelular: virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, alcoholismo crónico en general. El marcador tumoral del carcinoma hepatocelular es alfa-fetoproteína, AFP. Los criterios diagnósticos para cirugía resectiva de carcinoma hepatocelular es que el hepatocarcinoma esté localizado. O sea, cuando operamos, cuando resecamos un hepatocarcinoma, cuando el tumor es localizado, cuando tiene función hepática adecuada y hay ausencia de hipertensión portal. ¿Ok? Y por supuesto tumores pequeños que tengan menos de 3-5 centímetros, pero lo más importante son las condiciones generales del paciente. ¿Ok? ¿En quiénes está indicado el trasplante en casos de carcinoma hepatocelular? En tumores, cuando el trasplante se indica cuando son tumores únicos, menores de 5 centímetros, o cuando hay 2 o 3 lesiones, cada una menores de 3 centímetros. ¿Ok?
El tamaño aquí es importante. Las guías de Milán suelen describir esto. Entonces, o bien es uno pequeño, menor de 5, o son varias lesiones de menores de 3 centímetros. O sea, cuando ya son más grandes, lo que se busca ya es la embolización u otros procedimientos que aminoren. Bien. El tipo de hernia de hiato esofágico más frecuente es la hernia, la tipo 1 deslizada. La hernia de hiato es, del hiato esofágico es la que tiene un deslizamiento, la tipo 1, arriba. Y la clínica más frecuente es el reflujo gastroesofágico. Recuerden que en este caso el cardias asciende, ¿no? El esófago intraabdominal y el cardias ascienden hacia el mediastino y esto altera la anatomía de la unión gastroesofágica y genera reflujo gastroesofágico. El estudio de elección en hernia de hiato es la endoscopía. Muy bien. El objetivo en el tratamiento de la hernia de hiato es el reflujo gastroesofágico. La técnica quirúrgica de elección en el manejo del reflujo gastroesofágico es la fundoplicatura de Nissen. Todavía sigue siendo la técnica de elección. Existen otras que ya generan un cierre menos ajustado, ¿no? para evitar obstrucciones, complicaciones posteriores. Nissen todavía sigue siendo la fundoplicatura de Nissen de 360 grados, todavía sigue siendo respuesta adecuada para la mayoría de preguntas de este tipo, ¿no? En el tratamiento quirúrgico. Ahora, el reflujo idealmente debe manejarse por medios farmacológicos inicialmente, pero puede optarse por cirugía de ser necesario. El tratamiento quirúrgico en la acalasia, recuerden que la acalasia es la miotomía de Heller, ¿no? La sección de las fibras del músculo liso. El divertículo más frecuente es el divertículo de Zenker. La estructura por la que protruye el divertículo de Zenker es el triángulo de Killian. Y la clínica más frecuente del divertículo de Zenker es la halitosis, la cialorrea, la regurgitación de alimentos, ¿no? Sobre todo la halitosis. Donde vean halitosis es muy probablemente un divertículo de Zenker. Recuerden que protruye por el triángulo de Killian, que está en la zona posterior del esófago. 382, el estudio de elección en divertículo de Zenker es el esófagograma. Se busca evitar la endoscopía alta, por supuesto, es una alternativa, pero siempre con el riesgo a veces que termine perforando el divertículo, ¿no? Entonces, idealmente un esofagograma inicial puede ser más útil. El tratamiento quirúrgico del divertículo de Zenker incluye la sección, la miotomía del músculo cricofaríngeo. Muy bien. Dentro de las cirugías gastrointestinales, la definición de Billroth 2 es la gastrectomía distal o gastrectomía subtotal o antrectomía con unión entre el estómago y el duodeno, gastroduodenostomía. Mientras Billroth 2 es que luego de esta gastrectomía distal se une estómago con yeyuno. ¿Okay? En ambos casos se hace gastrectomías. Ahora, la gastroyeyunostomía suele estar asociado dentro de la reconstrucción con una Y de Rux posterior, justamente para evitar ¿qué cosa? Esto, ¿no? La complicación más frecuente de Billroth 2, el síndrome de asa aferente, el reflujo alcalino también, y esto lo solemos manejar con una Y de Rux. La cirugía de Whipple corresponde a una duodeno-pancreatectomía cefálica. Ya sabemos que es la cirugía de Whipple es la principal indicación para la exéresis de los tumores periampulares. La manifestación en fase temprana del síndrome de Dumping corresponde al dolor abdominal, a deshidratación, a diarrea, a taquicardia, siempre en fases tempranas. Recuerden que el síndrome de Dumping se denomina también síndrome de vaciamiento gástrico rápido. ¿Ok? En fases tardías del síndrome de Dumping, estas pueden generar o mostrar hipoglicemia. ¿Ok? El tratamiento del síndrome de Dumping corresponde a una dieta hipoosmolar fraccionada. Una dieta hiposmolar
dado que la hiperosmolaridad del quimo, del alimento que se consume, es la que suele generar y desencadenar este vaciamiento gástrico rápido o síndrome de dumping, ¿no? Recuerden que aquí el factor que suele determinar es la ausencia del píloro, es lo que desencadena el vaciamiento gástrico rápido. 392, cuando hay una colostomía con cabo proximal exteriorizado y cabo distal cerrado, es decir, una sola boca, está la barriguita, ahí está, una sola boca, es la colostomía de Hartmann. Probablemente la que más conocemos es la que se hace en el vólvulo de sigmoides, en los cánceres de recto, en los traumas distales, etc. La colostomía a doble boca con cabos separados se denomina la colostomía de Devine. Los cabos separados. ¿Ah? Ahí está, es el ombligo. Los cabitos separados, colostomía de Devine o doble boca. Cuando son a doble boca próximas son la colostomía de Mikulicz, es un nombre que suele dársele. Ahí está, como el cañón de escopeta, ¿no? Ahí está, cabos próximos. Muy bien, esto respecto a las colostomías, de hecho la que más solemos hacer o reconocer y se suele preguntar es la colostomía tipo Hartmann. Las vagotomías se indican principalmente cuando hay sangrado gástrico persistente, cuando las vagotomías se hacen por encima de la bifurcación hepática, es decir, ¿no? Cuando el nervio vago, antes que se bifurque en su rama hepática, acá, a ese nivel donde está la flechita, es una vagotomía troncal, troncular. Cuando está por debajo de la bifurcación hepática, acá, es una vagotomía selectiva. Mantiene la inervación de la rama hepática, ¿no? Y cuando ya es vagotomía de las ramas parietales, las que inervan específicamente el cuerpo fondo del páncreas, del estómago, se denomina vagotomía parietal, de ramas parietales, o ultraselectiva. ¿Ok? Entonces, troncal, selectiva y ultraselectiva. ¿Ok? ¿A qué distancia del píloro se realiza la vagotomía ultraselectiva? Usualmente a 6 o 7 centímetros del píloro, respetando la pata de ganso. Es decir, del píloro a unos 6 o 7 centímetros, ahí se inicia la sección de las fibras para evitar justamente proteger en esta sección la patita de ganso que suele estar inervando el píloro, ¿no? Para generar mejores resultados y menores complicaciones. En caso de perforación de úlcera duodenal, ¿qué se realiza? Cuando se perfora una úlcera, se hace una rafía y el parche de Graham. Se cierra, se rafía y se coloca un parche epiploico, el parche de Graham. ¿Cómo se denominan a las cirugías bariátricas que reducen el continente? A las cirugías bariátricas que reducen la capacidad de cirugías restrictivas. Y las cirugías bariátricas que reducen la absorción de alimentos, cirugías mal absortivas. La manga gástrica, que es una de las cirugías que más se realizan hoy en día, es la restrictiva. La manga es una cirugía tipo restrictiva. La banda, recuerden que la manga es, no confundan, la manga es esta, ¿no? Cuando hacen una gastrectomía, lo que más se está haciendo. La banda, lo que suele hacer es una banda alrededor, una banda elástica, que suele reducir la capacidad el continente proximal del estómago para generar mayor saciedad. También es restrictiva. El bypass es mixto. El bypass gástrico termina haciendo cierto tipo de resección también, restricción y mala absorción. Es una técnica mixta. Hoy en día la técnica que más que se recomienda más en el manejo de la obesidad es el bypass gástrico. Ojo, se solía decir, e incluso lo hemos marcado en alguna clave de examen, la manga. Ya la evidencia actual dice que es el bypass el que tiene mejores resultados, ya viendo todas las series a largo plazo. La manga gástrica de todas maneras tiene mayores efectos rebote y otras complicaciones. La que tiene mejores efectos incluso en el manejo metabólico suele ser el bypass gástrico. Entonces, ese concepto lo corregimos y lo actualizamos. Son indicaciones para cirugía bariátrica. Índice de masa corporal por encima de 35 y en todo caso, si es que está entre 30 y 35, cuando hay alguna enfermedad metabólica asociada, ¿no? Tipo diabetes y demás. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones postquirúrgicas de las heridas? El primer día, los hematomas. El segundo día, los seromas. A partir del cuarto día en adelante,
las infecciones de sitio operatorio, dehiscencias y demás. Es una manifestación radiológica en perforaciones intestinales, el neumoperitoneo, el signo de las alas de gaviota. ¿Ok? Cuando hablamos de perforación, neumoperitoneo, alitas de gaviota. Se elevan los dimediafragmas, ¿no? Causa de fiebre el día 1, atelectasias. Aunque ya estos temas están bastante discutidos, de hecho no hay una correlación directa a atelectasia, fiebre y demás, pero sí, pues si les hacen una pregunta de fiebre postoperatoria, primer día atelectasia. Segundo, tercer día tienen otras causas ya menos comunes. Lo voy a poner acá. El segundo día usualmente también atelectasias, pero pueden agregarse infecciones del tracto urinario, neumonías, etc. El tercer día suele ser la infección de la zona de inserción del catéter, las flebitis, y el día 4 las infecciones de sitio operatorio. Bien. ¿Cuál es la zona más frecuente de infección de sitio operatorio? El tejido celular subcutáneo. ¿Qué factores de riesgo? La contaminación de las heridas, la malnutrición, la diabetes. Recuerden sobre todo la mala asepsia. La falta de asepsia al momento de una cirugía es la que suele estar asociado a infección de sitio operatorio. La fascitis necrotizante tipo 1 suele ser polibacteriana. No es solo bacteroides, es bacteroides y otros gérmenes, pero es principalmente polibacteriana porque esta fascitis suele estar asociado a cirugías de colon, ¿no? Mientras la fascitis necrotizante tipo 2 suele ser monobacteriana y el germen acá muy específico es el estreptococo beta hemolítico con más frecuencia. Bien. Factores de riesgo para fístulas enterocutáneas a la cabeza, la malnutrición, la infección de sitio operatorio, eso respecto de las fístulas. Las fístulas con más probabilidad de cierre espontáneo son las fístulas por debajo de las válvulas ileocecales o de bajo gasto. Estas, si tienen bajo gasto, no mucho volumen de pérdida por la fístula, suelen tener un cierre espontáneo. En cambio, las que tienen menos probabilidad de cierre espontáneo son las que tienen alto gasto. Bajo gasto, cierre espontáneo. Alto gasto, probabilidad de cierre quirúrgico. Y la ubicación también es importante. Si está por debajo de la válvula ileocecal, o sea, distal más que debajo, distal a la válvula ileocecal, suelen ser de probabilidad de cierre espontáneo. Y si están proximales a la válvula ileocecal, probablemente van a requerir un cierre quirúrgico. ¿Okay? De hecho, la condición básica para que las fístulas cierren espontáneamente suele ser que no haya malnutrición, que no haya obstrucción distal a la fístula y que no haya malnutrición y no haya signos de sepsis, no haya signos de infección. ¿Ok? Son las condiciones básicas para que pueda cerrarse espontáneamente una fístula. Muy bien. Bien, doctores, esto fue las fijas de cirugía general. Muchas gracias.